Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A sus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Una vez más, les damos una bienvenida a todos los que no habían venido. Hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a entonar, ayer no entonamos el himno tema por el tiempo, así que vamos a ponerlos en pie, y las hermanas que tienen himnario, préstenles a los hermanos visita para que busquen el himno 290, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Solo hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos que hay poder en Cristo Jesús, hermano? Vamos a ponerlos en pie. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda
vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a orar así como estamos, inclinemos el rostro. Padre que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. Permite que estas alabanzas hayan llegado al trono de tu gracia. Permite, Señor, que en esta noche que vas a, oh Dios, hablarlos a través de tu siervo, nuestro hermano Lito, que tú pongas palabras en sus labios y que él diga solo palabras que tú, oh Dios, pongas en sus labios. Pedimos, Padre Celestial, que las visitas que han venido puedan ser, oh Dios, alimentadas también a través de tu palabra, y también mis hermanos y mis hermanas que han venido a escuchar tu palabra, que podamos salir edificados y transformados con el poder de tu palabra. Gracias por todo, quédate con nosotros, lo pedimos no por ser dignos, sino en Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Cuánto le damos la bienvenida nuevamente, hermano Lito? Bienvenido, hermano Lito, y también le damos la bienvenida al pastor que está con nosotros aquí. Muy buenas noches, amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Le doy gracias a Dios porque veo un buen número de hermanos y amigos. Yo creo que hay más. Anoche había un poco, quizás por el agua. Pero lo importante es que estamos aquí todos reunidos para gozarlos en el Señor. Les invito, hermanos, que no se vayan a perder ninguna noche, ya que cada tema edifica sobre otro. Hoy quiero que estudiemos acerca de qué es el sello de Dios. Respecto a este tema hay mucha confusión y es necesario aclarar esto tal como la palabra de Dios lo dice. Y vamos a citar de vez en cuando los testimonios de la hermana Elena de Guay para corroborar algunos aspectos que vamos a estudiar. Quiero que oremos para que el dirigente de este estudio sea nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre del cielo, porque por su misericordia estamos en este lugar. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos, que sean llenos de tu Espíritu Santo y podamos llenarlos de tu palabra.
Que este tema, Señor, sea bien claro, bien comprensible para la visita y nuestros hermanos puedan crecer en conocimiento también. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el sello de Dios? Hay algunas iglesias evangélicas que dicen de que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Bueno, creo que la mayoría de iglesias protestantes enseñan eso, de que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y usan los siguientes textos. Leámoslo. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dicen ellos de que este texto, Pablo está diciendo de que el Espíritu Santo es el sello. Pero una lectura superficial del texto podríamos llegar a creer de que en verdad el Espíritu Santo es el sello. Pero hay otra cita similar en el mismo libro de Efesios, que está en Efesios 4:30, que dice lo mismo, pero mire qué interesante lo que dice. Inclusive algunas versiones de Biblia concuerdan Efesios 1:13 con Efesios 4:30. Veamos lo que dice Efesios 4:30. Quiero, amigos y hermanos, que no se vayan a desconcentrar, porque lo que vamos a estudiar es bien delicado. No es un sermón, no que es un estudio profundo de la Biblia. Vamos a estudiar a profundidad la Biblia respecto a qué es el sello de Dios. Y es necesario que no vaya a haber ninguna distracción, porque puede que haya alguna especie de confusión. Mire lo que dice Efesios 4:30. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si ustedes unen Efesios 1:13 con Efesios 4:30, ¿el Espíritu Santo es el que sella o es el sellador? Noten cómo dice Efesios 4:30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que sella. El Espíritu Santo no es ningún sello, Él es el sellador. En español, la palabra sellar o sello no tiene la verdadera fuerza que debe tener como cuando se estudia la gramática o la raíz griega del texto. Me tuve la tarea de buscar el original, que es sellados en el original griego. Y la palabra sellados es efrahistete. Y es un verbo, el verbo sellar, sellado, que literalmente significa ser sellados en el idioma griego, ser sellado. Si fuese el Espíritu Santo un sello, no dijera efragistete, sino que dijera efragizo, que significa sello en el idioma griego. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? En Efesios 4:30 y en Efesios 1:13, Pablo no está usando efragizo, sino que está usando efragistete, que significa ser sellados, el verbo ser sellado. Eso significa que el Espíritu Santo no es un sello, sino que es el sellador. Si estudiamos la gramática, el idioma original de que Pablo está escribiendo aquí. Inclusive, el comentario bíblico adventista dice sobre Efesios 1:13 lo siguiente. Oiga lo que dice, qué interesante. Hay que investigar, hermano. Uno no debe de conformarse con lo que oye ni con lo que... Hay que profundizar en los textos. Mire cómo dice el comentario bíblico adventista sobre Efesios 1:13. El Espíritu Santo es identificado aquí como el ser que hace el sellamiento.
Los que son sellados reciben el testimonio espiritual interno que son hijos de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios. El sello se coloca sobre todos aquellos que deciden de todo corazón servir a Cristo. Oye qué interesante, no pierdas ese detalle. ¿Sobre quiénes se coloca el sello de Dios? Sobre los que de todo corazón deciden servir a Cristo. El Espíritu Santo nos asegura que las promesas de Dios son verdaderas. Sobre esta base, el creyente las acepta por la fe. ¿Quién es el sello? No es el Espíritu Santo, Él es el sellador. Entonces, no es correcto usar Efesios 1:13 para decir de que el Espíritu Santo es un sello, porque en el idioma griego no es efragizo que se usa, no, que es efragistete, que es el verbo en acción, ser sellado, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El problema de mucha gente de otras denominaciones es que solamente son lectores superficiales, no estudian a profundidad la Biblia, sino que son solamente como leer un diario, o sea que solamente leen la Biblia a flor de tierra, y la Biblia no se debe de estudiar así. La Biblia dice, Jesús dice, escudriñen las Escrituras. La palabra escudriñar significa buscar algo diligentemente que está perdido. Muy diferente a ser un lector superficial. Entonces, si el Espíritu Santo no es el sello, entonces la pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Muy interesante. Eso vamos a estudiar ahora a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a dejar, hermanos, que la Biblia se explique sola. ¿Qué vamos a hacer, hermanos y amigos? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste qué es el sello de Dios. No le vamos a preguntar a nadie. Vamos a dejar que la Biblia nos explique. Vamos a preguntarle a Dios qué es el sello, qué es su sello, porque Dios tiene su sello. Vamos a notar de que el sello tiene que ver con obediencia a los mandamientos. Siempre que se habla de la marca de la bestia, el contraste es el sello de Dios y se mencionan los mandamientos. Vamos a notar esto bien interesante en el libro de Apocalipsis. Miren qué interesante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Ustedes me dicen qué es el contraste que encontramos allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11 vamos a leer para que veamos el contraste. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Mire qué interesante, hermano. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de delante de los santos ángeles y del Cordero. Pregunto, ¿estamos viviendo en esta etapa o esto está en el futuro? Está en el futuro, porque en este momento a nadie lo están matando porque guarda los mandamientos, porque guarda el sábado, a nadie lo están matando. Bueno, en este país a nadie lo están persiguiendo por eso. Significa que esto está ¿dónde? En el futuro. Viene una crisis final tremenda para el pueblo de Dios, una crisis donde se va a disputar la adoración. La bestia busca que se le adore. La pregunta del millón es: ¿será que todo el mundo va a adorar a la bestia o va a haber un remanente? ¿Cómo se le identifica en el versículo 12 a este remanente que no le rendirá pleitesía a la bestia? En el versículo 12 dice: ¿aquí está qué? O sea que el sello de Dios es lo contrario a la marca de la bestia. Y interesante es que el contraste de adorar a la bestia es guardar los mandamientos. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿Vieron el contraste? Significa que los que van a decirle no a la bestia, los que no van a aceptar la marca de la bestia, ¿cómo se le llama en el versículo 12? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. ¿Notaron, hermanos? Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis 12:17. 12:17. ¿Contra quiénes han enojado a Satanás? ¿Y por qué?
Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, ¿qué dice? Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer, hermanos? La iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué? ¿A quiénes va a perseguir el diablo? O sea que el diablo va a usar a los poderes políticos para perseguir al remanente. ¿Por qué razón? Porque el remanente guarda los mandamientos. Los que se oponen a los sistemas políticos y religiosos, apóstatas, ¿cómo se les llama? Los santos que guardan los mandamientos. Los que no van a adorar a la bestia, los que no van a recibir la marca de la bestia en la frente o en la mano, ¿cómo se les llama? Los que guardan los mandamientos. ¿Por qué van a ser perseguidos? Porque guardan los mandamientos. Clarito. Ahora, aquí va lo interesante. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, segundo de Timoteo es capítulo 2, versículo 19, dice algo muy interesante. Y van a notar que el sello de Dios tiene que ver con obedecer y con obediencia. En segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Me dice cuando lo tengan, amigos y hermanos. No quiero ir muy ligero porque lo que quiero es que ustedes comprendan este tema bien claro. Segunda Timoteo 2:19. Leamos. Quiero que se concentre a la hora de leer. Concéntrese. No se vaya a distraer por nada. Oiga cómo dice Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Dios tiene un sello? Sí. Conoce al Señor los que son suyos. ¿Por qué? Por el sello. ¿Están conmigo? Pero mire con qué Pablo relaciona el sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que hacen los que tienen el sello de Dios? ¿Se apartan de qué? De iniquidad. ¿Saben qué significa la palabra iniquidad? Les explico. En el idioma griego hay por lo menos 3 palabras para referirse a pecado. Una es anomía. Diga, anomía. Nomos en griego es ley, y cuando le pone el negativo a, sin ley, es una palabra para referirse a pecado. ¿Saben dónde está la palabra? En Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos milagro, echamos fuera demonios, y yo les declararé: apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra maldad es anomía en el idioma griego. O sea, era gente que no quería ¿qué? La ley. Pero hay otra palabra también que usa 1 Juan 3:4, donde dice que el pecado es infracción de la ley. Ahí no usa anomía, sino que usa armatía, que es infracción de la ley o pecado, que significa literalmente errar al blanco. Armatía en el idioma griego. Pero también tenemos otra palabra en el idioma griego para pecado, es adiquía, que es la que está usando Pablo aquí, para iniquidad. En otras palabras, los que tienen el sello de Dios se apartan de iniquidad. En otras palabras, no quebrantan o no infringen el ¿qué? La ley. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy explicando? Es una clase que estamos teniendo. O sea, los sellados se caracterizan ¿por qué? Porque se apartan de iniquidad, y significa que son obedientes ¿qué? A la ley. Porque el pecado es infracción de ¿qué? De la ley. ¿Me estoy dando a explicar, amigos y hermanos? Muy importante ese detalle. Ahora, ¿por qué he dicho yo esto, hermanos? Porque el sello tiene que ver mucho con los mandamientos de Dios. Vamos a leer ahora una cita bíblica en el Antiguo Testamento donde se relaciona el sello con la ley. Esa cita está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Mire qué interesante. ¿Ya lo tienen? Sí. Ata el testimonio, sella la ley entre mis... ¿Cómo? ¿El qué hay que sellar? ¿Notaron algo? ¿Notaron, hermanos? ¿Con qué Isaías relaciona la ley? Con el sello.
O sea que los que tienen el sello de Dios guardan la ley o la quebrantan. ¿La guardan o la quebrantan, según Pablo? La obedecen y la guardan. ¿Estamos claros en eso? El sello de Dios tiene que ver con la ley. Pero la pregunta es, hay que ser más concisos y precisos. ¿Cuáles son las características de un sello? Por ejemplo, ¿cuál es el presidente de El Salvador? Sánchez Serén. ¿Cuál es el oficio? Presidente. ¿De dónde? De El Salvador. Un sello por lo menos tiene que tener ¿cuántas características? 3. Nombre, oficio y jurisdicción que domina. ¿Saben de que el sello de Dios en la ley, dónde encontramos esas 3 características? Lo encontramos en el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Vamos a leer esas 3 características. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Ya vimos de que el sello de Dios tiene que ver con los mandamientos, pero más específicamente con ¿cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento contiene las 3 características de un sello? Que identifica el nombre, el título y el territorio. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice, miren qué interesante, hermanos. Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunto, ¿quién hizo la creación? El título, el nombre, ¿cuál es? Jehová Dios. El oficio, creador de los cielos y la tierra. Territorio, que gobierna todo el universo, incluyendo ¿qué? El planeta Tierra. ¿Notaron, hermano? Que el 4.º mandamiento tiene esas 3 características. Nombre, Jehová Dios. Título, el creador. Y territorio, el universo y toda la tierra. Él es el creador. El sábado es el único mandamiento que identifica a Dios como creador y tiene las 3 características que debe de tener un sello. No existe otro mandamiento de la ley de Dios. Solamente el sábado cumple con esas 3 características. Ahora la pregunta es, ¿a dónde dice la Biblia que el sábado es el sello de Dios? ¿Dónde dice eso la Biblia? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Está interesante lo que viene, hermanos. Les di también mis domingos. ¿Cómo dice? Les di mis sábados y sean para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Veamos ahora el versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. Alguien me dijo una vez, hay gente que pone atención, pero no para aprender, sino para contraatacar. Hermano Rafael, me dieron, allí no dice que el sábado es el sello de Dios, ahí dice que es señal. Interesante, ¿va? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? El texto dice señal, no sello. Entonces los adventistas son mentirosos porque ahí no dice sello, no que señal. El problema es que repetí que la Biblia no se lee superficialmente, a la Biblia hay que escudriñarla. Saben de que en la Biblia se puede usar intercambiablemente la palabra señal o sello, es lo mismo. Y les voy a mostrar un texto bíblico donde la palabra señal o sello es lo mismo. Eso está en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Hablando de la circuncisión, saben, hermanos, que la circuncisión era la señal externa donde
Dios decía que para pertenecer al pueblo tenían que circuncidarse, la circuncisión. Pablo usa ese término como una señal y como sello para el pueblo de Israel. Mire cómo dice el libro de Romanos 4:11. Dice lo siguiente el apóstol San Pablo. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, ¿como qué dice? Es lo mismo señal y sello. Léanlo ahí. Recibió la circuncisión como señal, como sello. Paralelismo, señal o como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso. Son palabras sinónimas, según Pablo, señal y sello. De la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Señal o sello, en este texto, ¿se puede usar intercambiable? Sí, es lo mismo, señal o sello. Son palabras sinónimas, o sea, que se parecen o quieren decir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo que el sábado es el sello de Dios? Sí, claramente. El conflicto de los siglos, no sé, pero siento un montón de... ¿cómo se llaman esos insectos? Quizás por la temporada. No, ¿cómo que se llaman esos insectos, hermano? No son esos. Allá en mi pueblo le dimos otro nombre. Conflicto de los siglos, página 698. Elena de White dice lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 698. Los enemigos de la ley de Dios. Interesante, va. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde, esto es cuando esté cayendo las plagas, reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. ¿Vieron cómo Elena de White está en armonía con la Biblia? ¿Saben por qué mucha gente critica a Elena de White aún dentro de la iglesia adventista? Porque eso significa o es un indicativo que también desconocen la Biblia. ¿Oyeron cómo digo? La gente que se expresa mal de Elena de White es porque también desconoce su propia Biblia. ¿Han visto ustedes gente que habla mal de Elena de White en la iglesia? Yo conozco gente, hasta mis líderes he oído que se expresan mal de Elena de White. Ancianos, hace poco estoy hablando con un anciano qué bárbaro, imagínense ese anciano predicando en un púlpito de la iglesia, qué disparate debe de hablar. Y primer anciano hablando mal de Elena de White. Hay gente así. Elena de White está en perfecta armonía con la Biblia. El sello de Dios es el sábado, el sello del Dios vivo. El sábado es el único mandamiento que tiene el nombre del Padre, creador de los cielos y la tierra, su dominio, que reina en todo el universo. Y la única forma de reconocer a Dios como creador es cuando descansamos el séptimo día. Cuando usted descansa el sábado, está reconociendo a Dios como su creador y está siendo sellado con el sello de Dios. Elena de White, Eventos de los Últimos Días, página 187. Eventos de los Últimos Días, página 187, dice ella: de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador de los cielos y la tierra. ¿Captaron? Interesante. Ahora, aquí viene lo interesante, amigos y hermanos. El sello de Dios tiene que ver más que con guardar un día. Sí, el sábado es el sello de Dios, pero es más que eso. Entonces, ¿qué es? Vámonos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Aquí está hablando de los 144,000. Por falta de tiempo no podemos dar un seminario sobre los 144,000. En otra ocasión será. Necesito por lo menos unos 15 días para que hablemos de los 144,000. Porque es un tema de vital importancia. Elena de White dice: esforcémonos para estar en los 144,000.
Ella dice eso. Mire qué interesante como dice, Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000 que tenían el, ¿qué dice? El nombre de Dios, ¿a dónde? En la frente. ¿Saben cuál es el contexto de este versículo? El contexto está en el versículo, en los últimos versículos de Apocalipsis 13. Miren los eventos que están en los últimos versículos de Apocalipsis 13. Leamos por lo menos desde el versículo 14. Esto está en el futuro, hermano, y yo creo que está pronto por cumplirse estos acontecimientos finales descritos en Apocalipsis 13. ¿Se acuerdan que la vez pasada que vine, hermano, hablamos acerca de cuándo es que se le va a sanar la herida de muerte a la bestia? ¿Se acuerdan un sábado que vine hablando? Esto está pronto por sanársele la herida a la bestia. Mire cómo dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto está en el futuro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, hacía por la fuerza, esa palabra es un imperativo, hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la ¿qué? En 2 lugares. Mientras que el nombre de Dios o el sello de Dios se pone solamente en un lugar, que es ¿a dónde? En la frente. Mientras que a la bestia o la marca de la bestia se puede poner en 2 lugares, en la frente o en la mano. Mire qué interesante. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca de la bestia en la frente o en la mano. Esto está en el futuro. Pronto se cumplirá al pie de la letra. Las profecías están por cumplirse. Al papado está pronto por sanársele la herida de muerte. ¿Y quién le va a ayudar? La segunda bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ya se le está viendo la lengua de dragón. ¿Se acuerda que estudiamos eso? Ya se le está viendo la lengua de dragón. ¿Desde cuándo se le vio la lengua de dragón? ¿Se acuerda cuando estudiamos eso? Desde el momento que aprobó legalmente, por decreto legislativo, el matrimonio ¿qué? Gay. Se le empezó a ver ¿qué? La lengua de dragón. Falta que ataque la otra institución divina. ¿Y cuál es? El Shabbat, el día santo de Dios. Pero la pregunta es, esto está en el futuro, esto está pronto por suceder. La pregunta es, ¿será que todos los habitantes del mundo le adorarán a la bestia y recibirán la marca en la frente o en la mano? No, el versículo 1 de Apocalipsis 14 dice quiénes son los que van a resistir ese poder. Y se les llama ¿cómo? Los 144,000, porque tienen ¿a dónde? El nombre de Dios en la frente. O sea que tienen un tatuaje. Ese es el problema de muchos cristianos que quieren leer la Biblia carnalmente. La agarran para donde les da la gana, la interpretan a una manera personal y carnal y empiezan a predicar puros disparates. Algunos creen de que estos son un tatuaje. Algunas iglesias evangélicas creen de que la marca de la bestia va a ser tipo como un fierro que le van a poner en la frente. Lo agarran todo literal. Algunos son más perspicaces. Creen de que la marca de la bestia es un chip que se va a poner en la frente o en la mano. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? La gente es especulativa, especula respecto a la profecía. Y no debemos de ser así. Debemos dejar que la Biblia se explique sola. Dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente. O sea que tienen un tatuaje. No, la frente es simbólico. Porque lo que hay detrás de la frente, ¿qué es lo que es? El intelecto, la frente. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios graba en la mente? Vamos a ver algunos textos bíblicos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 16. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. 10:15, Hebreos 10:15 al 16. Mire qué interesante. Y nos atestigua el mismo Espíritu. ¿Quién? ¿Quién da testimonio? ¿Pero por qué dice el mismo? Hay que inquirir. ¿Por qué dice el mismo? Saben, hermanos, lástima que por falta de tiempo, saben de que
el que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra fue el Espíritu Santo. Porque Éxodo 31:18 dice que fue con el dedo de Dios. El dedo de Dios es en teología se le conoce eso como el antropomorfismo. Son términos o lenguaje humano que se aplica a Dios. Dios no tiene un dedo, Dios no tiene dedo. Dios es espíritu. Pero el dedo representa el poder del Espíritu Santo. Saben que la Biblia dice de que las letras fueron grabadas con letras de fuego. ¿Ya leído ustedes alguna vez en la Biblia? Y en los evangelios, ¿a quién se le llama fuego o a quién se compara con fuego? Al Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que se les esparcieron lenguas ¿cómo? De fuego. Inclusive cuando Jesús sacaba fuera demonios, ¿con cómo lo hacía? Señalaba con su dedo. ¿Y saben qué dijo? Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿por quién no le echarán vuestros hijos? Pero en otro evangelio dijo, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué entonces es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Inclusive, ¿sabían ustedes, hermanos, que las tablas en las que se escribieron los 10 mandamientos no eran tablas de moler maíz como las que usamos, o tablas o piedra poma o las que hay en la calle? ¿De qué tablas eran? ¿Ah? No sé, pero ¿qué clase de piedra hay? Haciendo un estudio profundo sobre ese texto, llegué a la conclusión, y se puede comprobar eso con la Biblia, por falta de tiempo no lo puedo comprobar. Eran tablas de zafiro, porque según Ezequiel, el trono de Dios hay un embaldonado de zafiro, y el fundamento del gobierno de Dios es su santa ley, según Elena de White y la Biblia también. Otra evidencia de que las tablas eran de zafiro es de que el zafiro es color azul. Y saben, hermanos, que los mandamientos en la Biblia, más que todo en la vestimenta de los sumos sacerdotes, estaba relacionada con lo azul. Por ejemplo, Moisés les dijo a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, pónganse un cordón azul y sobre ellos pongan santidad a Jehová, para que cuando vean ese nombre se acuerden de los mandamientos de Dios. Qué interesante va. Lo azul está relacionado con ¿qué? Con la ley de Dios. Interesante. El mismo espíritu que escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, ese mismo espíritu, ¿a dónde las escribe? Según el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 16. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. El mismo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? ¿En 2 tablas de piedra? No, dice, en sus mentes y en sus corazones las escribiré. El verdadero pueblo de Dios que está sellado, ¿dónde tiene la ley? En la mente y el corazón. Pablo, ¿dónde tenía la ley grabada? Romanos 7:25 dice lo siguiente, lean Romanos 7:25. Yo con la carne, dice Pablo, sirvo a la ley del pecado, mas con mi mente sirvo ¿qué? A la ley de Dios. Pablo decía, ¿ah, no tengo la ley? Aquí. Eso me hace, dice Pablo, a tener dominada ¿qué? La naturaleza carnal. ¿Me entendieron lo que quiere decir Pablo? Después de decir que tenía una gran lucha interna dentro de él, yo en mi mente tengo la ley. Dios no quiere que tengamos una ley de fuera. Dios quiere grabar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando la Biblia dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente, significa que Dios posee su mente. El nombre de Dios significa su carácter, que se refleja en su santa ley. El nombre representa el carácter. Interesante que en la Biblia los nombres tienen su significado. Por ejemplo, vamos ligero porque no hay tiempo. Los 144,000 son ¿de dónde salen? De las 12 tribus de Israel. Eso es simbólico. Pero ¿por qué se menciona a Israel? ¿Quién fue Israel? Israel fue el nombre que se le cambió ¿a quién? A Jacob, después de que luchó con el ángel en Peniel. Jacob, ¿saben qué significa? Suplantador o mentiroso. Pero después de que luchó con el ángel se le puso Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Notaron? O sea, el nombre representa lo que es la persona, el carácter. O sea, en la Biblia, todo el Antiguo Testamento, mejor dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis,
todos los nombres representan o significan algo. No es como nosotros que le ponemos nombre a los niños porque los vimos en una película de Van Damme o en un paquín. Y hay que tener cuidado que hay gente que pone nombres absurdos a los hijos. Toribio, Florindo o Secundino. No, en la Biblia no le ponen nombre solo por ponerle, porque el nombre significa algo. Por ejemplo, Dalila, ¿saben qué significa? Coqueta. Y en efecto, el nombre de ella estaba en armonía con su carácter. Nabal era el esposo de Abigail. ¿Saben qué significa la palabra Nabal? Tonto. Y en efecto, el nombre le precedía. Era un tonto y no se le opuso a David, pues. Yo no le doy nada de comer ni agua. Y David venía con un ejército a matarlo. Era tonto. ¿Quién se le va a poner a un ejército? ¿Ah? Todos los nombres tienen significado. Todo. Ada significa ornamento. Sila, sombra o canasta. Todo tiene significado. Los vencedores que van a vencer van a ser salidos de las 12 tribus de Israel, porque vencerán, y por eso se les pondrá un nombre nuevo que se les dará en una piedrecita. Ese nombre significa que tendrán un carácter semejante al de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Pureza y santidad. ¿Y cómo podemos ser santos sin obedecer la ley? De manera, dice Pablo, que la ley es santa, el mandamiento justo. Y bueno, sin ley no existe santidad. Como los protestantes están atacando la ley, significa que quieren seguir pecando. Los que atacan la ley es porque quieren seguir pecando. ¿Sí o no? El sábado, o mejor dicho, el sello de Dios tiene que ver también con el carácter. La pregunta es, ¿tenemos el carácter de Dios? El sábado es el sello de Dios, pero cuando está unido con el carácter. Si usted separa el sábado del carácter, el sábado llega a perder su significado. Este fue el problema de los judíos. Los judíos, al dejar de apropiarse de la justicia de Cristo, el sábado perdió su significado. Si usted es un simple sabático, le gusta venir a congregárselo el sábado, pero si no tiene el carácter de Cristo y no se ha dejado moldear por el Espíritu Santo, usted sigue siendo un sabático y todavía sigue siendo un hijo de Satanás, según San Juan 8:44. ¿Oyeron cómo dije? O sea, el sábado tiene sentido cuando Cristo está en el centro del sábado. Vamos a leer algunas citas muy fuertes de Elena de White. Oiga cómo dice Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 71. Dice lo siguiente: los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tremendo. Ser como Jesús. ¿Es como Jesús usted? Pero aquí dice, si Dios lo dice, que podemos serlo plenamente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981, escrito en el año de 1895. Dice lo siguiente: el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Tremenda cita. Oiga lo que dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Ezequiel 9:4. ¿Saben qué dice Ezequiel 9:4? Pasa por en medio de la ciudad a un ángel y ponle una señal a los que gimen y claman. Oiga lo que dice el comentario bíblico adventista sobre eso. Esto también lo encontramos en Testimonio para los Ministros, página 473. El comentario bíblico lo que hace es citar este párrafo, pero comenta sobre este párrafo de Elena de White. Dice así lo interesante, miren: la señal externa y visible de que la obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado. Esa es la señal externa. Sin embargo, dice, no es la observancia visible del sábado la que constituye la señal. El sello representa la aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria, que está a punto de ser establecido. Solo aquellos cuyas almas hayan sido purificadas se aferrarán al sábado. En aquel terrible tiempo de angustia que precederá al retorno de Jesús, los guardadores del sábado, que no sean sinceros e hipócritas, abandonarán las filas del pueblo de Dios e irán a engrosar las filas de la oposición, los hipócritas. Esto está duro, va.
Está duro. O sea que yo pensé que solo guardaba el sábado, ¿era? Solo venir los sábados a la iglesia, ¿era? No, hermano, no se equivoque. Usted puede ser miembro de la iglesia, pero si está sin Cristo, está perdido. Sí, el sábado es el sello de Dios, pero el sábado tiene su significado completo cuando está Cristo en nosotros. Sin el carácter de Cristo, el sábado pierde el significado. Oiga lo que dice Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, página 186. Está también esto en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, escrito en el año de 1902. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Entendieron, hermanos? Es un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente. ¿Sabe qué significa esa palabra, hermano? Intelectual significa que usted debe de conocer la verdad bíblica, que nadie lo va a engañar, nadie. Y espiritual, que usted conoce a Jesús personalmente. Serán inconmovibles. Esta cita que voy a leer es la última. Mire qué interesante, hermano. Si usted no busca la santidad y la perfección en Cristo, nunca será sellado. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Oiga, como dice la mensaje del Señor, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad. ¿Puedo ser predicador y no estar sellado? ¿Puedo ser ministro y no estar sellado? ¿Puedo ser teólogo y no estar sellado? Aún hasta los que predican la verdad. Ahí me aflige yo, me aflige eso. Me aflige. Cuanto más luz, más se le demandará. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. ¿Por qué razón? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. O sea que no obedecían, no eran obedientes. Los que conocieron también las profecías y los tesoros de la sabiduría divina debieron haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de su hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad en el corazón humano. Amén. Tremendo, hermanos. Hermanos, como pueblo de Dios tenemos un gran reto, y es que cada día busquemos la santidad, sin la cual nadie verá ¿qué? Al Señor. No debemos de conformarnos con ser iglesieros, hermanos que les encanta congregarse. Yo conozco hermanos que me dicen: hermanos, qué bonito lo que usted habla, me gusta conocer, pero hasta ahí no lo ponen en práctica. ¿De qué sirve que usted sea miembro de la iglesia y usted no ha nacido de nuevo? ¿De qué sirve que usted sea un miembro de la iglesia que conozca toda la doctrina, pero usted no quiere dejar un pecado oculto? Esto se perderá. La Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo quiero ver a nuestros amigos, quiero a nuestros amigos. ¿Cuántos de nuestros amigos creen en lo que hemos estudiado? Nuestros amigos, pónganse de pie. Si usted está seguro de lo que hemos estudiado y usted cree en su corazón, quiero que se ponga de pie. ¿Están de acuerdo o no con lo que hemos estudiado? ¿Será que la Biblia miente? Nuestros amigos, quiero verlos de pie, nuestros amigos. No tengan miedo. Hay cosas que sí deberíamos de tenerle miedo, y son las que no le tenemos miedo. ¿Por qué decir a Jesús: Señor, yo creo en tu palabra, yo me arrepiento, yo creo en ti? ¿Por qué dudamos tanto? Como es la naturaleza carnal, dudamos. Lo malo no lo dudamos, lo bueno lo dudamos. Nuestros amigos, quiero verlos puestos en pie. Si este tema lo comprendieron y creyeron en su corazón de que Dios tiene una señal, y esa señal solamente grabada por el Espíritu Santo, yo quiero ver a nuestros amigos de pie. Pónganse de pie, nuestros amigos. ¿No hay ninguno? Ninguno. ¿Será que en saco roto estuve predicando? ¿Ah?
Así somos los seres humanos. ¿Y nuestros hermanos? ¿Cuántos comprendieron? Pónganse de pie nuestros hermanos si comprendieron. Y también nuestros amigos. Yo sé que algunas veces por vergüenza no los paramos, pero yo sé que el Espíritu Santo está ahí obrando en el corazón de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nunca volverá, ¿qué? Vacía. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Y esto no pueda quedar solamente en el intelecto, sino que lo podamos poner por obra. ¿Quedó claro, amigos y hermanos, qué es tener el sello de Dios? ¿Que no hay ninguna duda? ¿Está claro? Bueno, vamos a orar. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque es una guía segura en un mundo de tinieblas. Gracias, Señor, porque hemos descubierto a la luz de tu palabra que es tener el sello de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice a nuestros amigos, que ellos también puedan reflejar la imagen de Jesús en su vida. Ayúdala, Señora, como iglesia a ser lumbrera en este mundo, a reflejar plenamente el carácter de Cristo, y reconocemos que eso no lo podemos hacer si no es por tu Espíritu Santo morando en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor, danos tu paz y tu bendición, que mañana podamos venir con bien a nuestro hogar, al templo, y despídelos de este lugar, y que tus santos ángeles nos conduzcan hacia nuestro hogar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo esperamos mañana, hermanos. No se van a quedar. Vamos a tener un precioso tema mañana. Dios les bendiga.